Pequeñas cosas de la vida, ¿verdad, Jesús?, que antes quizá tenía un poco abandonado. Lo primero, muchas gracias a Jesús por estar con nosotros y a su esposa, Mari Carmen. Muchísimas gracias a los dos. Decíamos que tu vida cambió, es evidente, estás en una silla de ruedas, tú antes eras una persona que trabajaba en un hospital y ahora te has convertido en paciente de esos hospitales en los que tú trabajabas y donde cuidabas a otras personas, ¿no? Era otra vida. Yo siempre comparo, hago el símil, como de que yo vivía pues en una gran carretera que es la sociedad que nos toca vivir. Entonces yo ahí desarrollaba mi actividad. Me metía en esa carretera y yo iba a trabajar, traía a los niños, los llevaba. A mí me gustaba mucho lo que yo hacía como médico anestesista, entonces hice mi tesis doctoral, publicaba trabajos científicos, es decir, yo trabajaba mucho. Y de repente es como si un día de toda esa actividad, el primer día que me tuve que quedar en casa porque estaba ya más enfermo y no podía salir, es como si me hubieran sacado de ese gran mundo bullicioso a una carretera muy pequeña, solitaria. Y bueno, lo primero que te preguntas es qué hago yo aquí, ¿no? Porque no estamos educados para eso. Yo estaba educado para lo otro, yo había luchado toda mi vida. Entonces es una vida nueva. Yo hasta entonces había vivido pues con un rol social de médico, de padre de familia, tengo 2 hijos, y a partir de entonces pues aprender a vivir como enfermo es algo a lo que dedico pues toda mi vida, ¿no? Es, como yo digo, el oficio de ser enfermo, porque hay que aprender. Jesús, como un enfermo, pero como un enfermo luchador, después hablaremos de tu lucha, pero el diagnóstico de tu enfermedad no fue nada fácil. ¿Cómo te sentiste? Bueno, es que es difícil. Esta enfermedad, además de ser muy dura encima, es difícil de diagnosticar. De hecho, a pocas enfermedades en los libros se puede leer que se le llame ELA, son las siglas de la esclerosis, que se pueda llamar ELA probable, ELA posible, es decir, eso habla de la dificultad del diagnóstico. En mi caso, además, yo empecé con una debilidad a nivel de los brazos, pues me hicieron una serie de pruebas y descubrieron que yo tenía una pequeña cavidad en la médula cervical. Y como estaba en el sitio donde yo tenía la debilidad, pues lo achacaron a eso. Y durante varios años luché contra esa enfermedad que se llama siringomielia. Y bueno, tanto luché que recorrí media España y consulté con muchos neurocirujanos y al final me llegaron a operar la cabeza. Tengo una válvula puesta en la cabeza. Bueno, pero al final lo que se te diagnosticó fue ELA y, Mari Carmen, el día a día cambió completamente, claro. Sí, vamos, lo que pasa es que la enfermedad ha ido evolucionando poco a poco, entonces las adaptaciones han sido de forma progresiva y nos ha dado tiempo poco a poco a ir adaptándonos. Un día había una limitación, nos adaptábamos a ella, otro día a otra y progresivamente nos hemos ido adaptando, todos, nosotros, él, los niños, yo y entonces... Las amistades. Jesús, qué importante es la comprensión de la familia y de los amigos, ¿verdad? Total, es como yo digo, yo es que tengo mucha suerte. Yo es que tengo 3 cuidadores. Para el enfermo, el gran dependiente como soy yo, el cuidador principal es todo. Entonces, para mí, ese ángel que me cuida todos los días es Mari Carmen, es mi mujer. Pero además es que tengo 2 angelitos pequeños, mis 2 hijos, que me cuidan exactamente igual. Y ellos realmente son el motor que me mueve a mí en la vida. El cariño, el amor, es realmente lo que nos lleva a todos a vivir, pero especialmente al enfermo. Entonces, es importante saber dónde obtenerlo. Es lo que yo llamo dónde ponerme esas inyecciones de cariño que me llevan a mí a vivir todos los días. Una de esas inyecciones de cariño son vuestros hijos, lógicamente. Hay una cosa que nos ha llamado la atención. Tu hijo te llega a decir en un momento: papá, pues en cierta manera me alegro de tenerte así porque te tengo en casa, porque te tengo cerca. Claro, eso me lo dijo un día Jesús en el sillón. Me decía: papá, yo sé que a ti te cuesta estar aquí, que has renunciado a ser médico y todo, y eso me duele. Dice, pero por otro lado me gusta, porque yo hacía antes muchas guardias, yo no paraba mucho en casa. Y dice, me gusta porque ahora te tengo aquí a mi disposición todos los días. Entonces, ese otro oficio, el de ser padre de familia, pues ahora lo puedo hacer porque dispongo de mucho tiempo, de cariño, y le dedico a eso toda mi vida. Jesús Marchal dice que le dedica esto toda su vida, pero tiene vida para dedicarla a muchas cosas. Él dice que se ha salido de la carretera, pero no se ha quedado mirando en una colina, porque lo que quieres es hacer esta enfermedad, la ELA, la esclerosis lateral, visible, ¿no? Claro, es el problema. Lo que no se ve no se conoce. Y desgraciadamente la mía es una de las enfermedades raras que existen. Entonces, pues parece como que no sufrimos. Es una enfermedad
bastante dura, la padecemos 4.000 enfermos aproximadamente en España, y de ellos el 90%, aproximadamente unos 3.600, viven, como a mí me gusta llamarlo, en el corredor de la muerte, porque te dan el diagnóstico y te dicen: tienes sobrevida de aquí a unos pocos años, haga lo que haga. Esta enfermedad es así. Es como si al darte el diagnóstico debajo te viniera una fecha de caducidad o una sentencia de muerte. Tú intentas salir, consultar con médicos, mirar en el extranjero y no hay absolutamente nada. Entonces, algo demasiado sangrante, que 3.600 personas estemos en ese corredor simplemente esperando pasar los días sin ninguna alternativa médica, sufriendo, porque además de todo, esta enfermedad en los estadios avanzados termina con un sufrimiento bastante grande. Jesús, tú de momento eres el abanderado, por decirlo de alguna manera, de una asociación para hacer visible. Tenemos aquí unas camisetas, vamos a enseñarlas, que son las camisetas de la asociación. A ver si aquí, en esta cámara la enseño, o aquí. La ELA existe, con un reloj de arena, que es un símbolo muy apropiado de lo que significa esta enfermedad. Hay caras conocidas que os están apoyando, ¿no? Efectivamente, hay asociaciones a nivel nacional. Yo, por ejemplo, por ser andaluz, pertenezco a la Asociación Andaluza, pero esta otra asociación, que se llama Plataforma de Afectados, es una de las plataformas modernas que se están creando, que es virtual y a través de Internet. Entonces se le ocurrió a los compañeros de plataforma, ni mucho menos yo soy el líder ni el abanderado, soy uno más de ellos, se le ocurrió hacer esta campaña de visibilidad. ¿Para qué? Para buscar apoyo. Entonces buscamos caras conocidas, porque la gente, cuando ve una camiseta con una cara conocida, pues como que le llama más la atención. Y entonces pretendemos eso, llegar a cuanta más gente mejor, para que comparta nuestro problema e intentemos pues buscar los mecanismos y dar un paso adelante, porque esto hay que solucionarlo, no puede seguir así. Jesús, Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por toda esa fortaleza, por toda esa fuerza y por toda esa lucha para hacer visible esta enfermedad. Yo así, que se vea bien la camiseta, la ELA existe, es la plataforma de afectados, que se vea bien, bueno, pues con esta camiseta sobre la esclerosis lateral amiotrófica nos despedimos y damos muchas gracias a Jesús y a Mari Carmen. Gracias, de verdad, enseguida estamos de vuelta. Muchas gracias.